Cuando se hacen las desapariciones en la Argentina, intervención de los sindicatos, anulación de los convenios colectivos de trabajo, cláusulas de garantía salarial, de indemnización, entonces flexibilización laboral. Martínez de Oz se lo inventó, no es todo inventor, no inventa nada. Te apretan, hasta que vos banqués. Si fuera por estos tipos, laburamos gratis. Entonces las leyes de flexibilización laboral se han aplicado y siguen cotidianamente. Estén escritas o no escritas. Y lo hicieron con Menem, y lo intentaron hacer con De la Rúa. El escándalo involucró al ministro de Trabajo, Alberto Flammarique, al amigo del presidente y director de la CIDE, Fernando de Santibáñez, y a numerosos senadores peronistas y radicales. Flammarique, lejos de ser sancionado, fue premiado con un ascenso, transformándose en el secretario general de la presidencia. El vicepresidente Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo, pero ante la evidente complicidad del Ejecutivo en la maniobra, el 6 de octubre de 2000 presentó su renuncia. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Se había un sistema de compra y venta de votos, que venía de antes. Si una alianza donde uno de los temas básicos que se promete a la gente es un cambio en las reglas del juego en términos de cómo se hace política, un cambio en cuanto a la transparencia, y no se enfrenta a la situación, digamos, de venta y compra de votos, lo que yo llamo democracia tarifada, en una institución como el Senado. Si no hay voluntad para cambiar eso, ya no hay voluntad para cambiar nada. Chacho le dio la última patada. Si faltaba pagar el cigarrillo y hacerle así, Chacho le hizo así, ¿no? Aunque todos tengamos esa extraña sensación que se va por una renuncia histórica, porque no podía luchar contra el poder y le parecía que su renuncia era mostrar que los senadores eran corruptos. No contarlo después fue una lucha estúpida. La imagen de un presidente irresoluto, débil, despreocupado, que se desentendía del hambre y la miseria de su pueblo, y que solo tenía oídos para los factores de poder y para su círculo íntimo, casi familiar, dominado por hijos, hermanos y amigos que anteponían sus intereses personales a los de la nación, comenzó a preocupar a la opinión pública. El 18 de diciembre, el ministro de Economía, Machinea, anunció que el gobierno había conseguido ayuda financiera del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales por un total de 39.700 millones de dólares, a la que llamó blindaje. Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado. Favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Ante el fracaso de la gestión de Machinea, el gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia decidió insistir con las recetas ortodoxas y le encargó a Ricardo López Murphy un severo plan de ajuste que despertó una ola de protestas en todo el país y provocó la renuncia del ministro del Interior, Federico Storani, y de la vicejefa de gabinete, Graciela Fernández Meijide. El 20 de marzo, De la Rúa reemplazó a López Murphy por Domingo Cavallo, quien asumía, según se decía, con un plan reactivador e industrialista. Las encuestas de la época le daban al ministro un 70% de popularidad. El 7 de junio, el juez Jorge Urso dictó la prisión del expresidente Carlos Menem por asociación ilícita en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Debido a su edad, Menem cumplió arresto domiciliario en la quinta de su amigo Armando Gostanián.
Pocos meses después, recuperó su libertad. La Alianza puede haber transformado la justicia drásticamente, pero ¿cómo se piensa desde el poder, aún cuando se prometieron cambios? Si este sistema corrupto trabajó para este presidente, ahora va a trabajar para nosotros. Entonces, ¿para qué tocarlo? Antes trabajó para Menem, ahora van a trabajar para nosotros. El ministro Cavallo pidió y obtuvo del Congreso poderes especiales para aprobar los sucesivos decretos de política económica que se suponía debían dar un giro al rumbo del país y que sin embargo eran más de lo mismo y no lograron alejar el fantasma de la cesación de pagos. El presidente de la Rúa delegó también en Cavallo las grandes decisiones del gobierno. Bueno, el megacanje en cierta medida fue un complemento del blindaje, porque el blindaje significaba financiamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Se decía que los bancos se comprometían a renovar a su vencimiento los bonos o los préstamos que le habían dado al gobierno, pero no estaba el mecanismo para renovarlo. Yo creo que de alguna manera eso fue el megacanje. Entonces, por un lado, sacaba la presión de los vencimientos de corto, pero al mismo tiempo, como no generaba credibilidad, comprometía tasas de intereses muy altas en el mediano plazo. Terminó el megacanje y el riesgo país subió. ¿Por qué? Porque de repente todo el mundo se dio cuenta que Argentina se había sacado alguna presión de corto plazo, pero que había comprometido tasas de intereses muy altas a mediano plazo, que difícilmente pudiera pagar. Bueno, el megacanje creo que fue una fiesta para los amigos, ya directamente fue como cuando uno puede llegar a comprarse una casita, invita a los amigos a comer un asado, a compartir lo que es un espacio común, y un momento de jolgorio fue la llegada de Cavallo 3 al gobierno. No olvidemos Cavallo 1 durante los militares, Cavallo 2 con Menem, Cavallo 3 con De la Rúa, y la idea del megacanje, como él hizo con el Brady en su momento, fue tratar de tener más aire en el corto plazo, aumentando la deuda en el mediano, y todo esto distribuyendo comisiones a todos los amigos, como salían los diarios en esa época. El arreglo con los bancos duró media hora. El ministro anunció que llevaría a cero el déficit fiscal mediante recortes en el gasto que incluían una rebaja del 13% en los salarios de los jubilados y empleados estatales que cobraran más de 500 pesos. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retirasen sus depósitos. El riesgo país superó los 1.300 puntos básicos. El 11 de septiembre de 2001, un grupo comando de la organización terrorista Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas de Nueva York, provocando unos 3.000 muertos. Las Twin Towers eran el símbolo del poderío económico norteamericano, ya que allí tenían sus sedes algunas de las compañías más importantes de los Estados Unidos. Con pocos minutos de diferencia, una confusa explosión demolió el frente del Pentágono en Washington. La gravedad de los ataques endureció aún más el lenguaje naturalmente belicista del presidente Bush y desató una escalada militar sobre la población civil de Afganistán, con un número indeterminado de víctimas fatales. En Argentina, los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares, dueños de grandes fortunas, comenzaron a fugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior. En el sistema bancario se aceleró la pérdida de liquidez. El 14 de octubre, en las elecciones legislativas, se impuso el justicialismo. En algunos distritos ocupó el segundo lugar tras el voto en blanco o anulado, que expresaba el repudio de amplios sectores de la sociedad a la deserción de la mayoría de la clase política a ocuparse de los problemas reales de la gente,